Buenos días. Por medio de esta presentación les hablaremos sobre los métodos de sondeo, principios, equipos y aplicaciones. Nuestro grupo está conformado por Angie Daniela Román, Didier Ferney Caballero y quien les habla, Daniela Fernanda Montañez. Bueno, en nuestra tabla de contenidos hablaremos de la introducción principalmente, la normativa, los parámetros técnicos, los tipos de sondeo, hablaremos de comparación, ventajas y desventajas y por último sacaremos las conclusiones de nuestro trabajo. Bueno, en este orden de ideas empezamos con la introducción y en la ingeniería geotécnica la caracterización de este subsuelo va a ser fundamental ya sea para el diseño o la construcción segura de algunas estructuras. Entonces, las técnicas de perforación y pruebas de este suelo pues me van a permitir a mí conocer las propiedades como tal de ese terreno, ya sean mecánicas o físicas, y en esta presentación pues vamos a abordar cuáles son las principales técnicas de perforación. En este caso tenemos sondeo SPT, helicoidal, rotación, trícono, trepano y rotopercusión. También explicaremos cómo es el correcto funcionamiento, las partes del equipo, las ventajas, las desventajas de cada método como tal, para poder entender su aplicación en proyectos ya sean geológicos o proyectos como tal de ingeniería. Bueno, en este orden de ideas empezamos con la introducción y en la ingeniería geotécnica la caracterización. Bueno, siguiendo con la normativa tenemos la American Society for Testing and Materials, que es nuestra normativa internacional. Está la de 1586 y la de 2113. Son métodos de prueba estándar, que es la SPT, que es un método de sondeo, y la práctica estándar para perforación de núcleos de roca y muestreo de roca para investigación del sitio. También tenemos la ISO, que la ISO 22475-1, que es la investigación de ensayos geotécnicos a nivel internacional. Tenemos a nivel de Colombia la NSR, que es la norma colombiana de construcción de sismoresistencia. Esa es la única norma que tenemos colombiana, que pues se creó en el siglo pasado y pues actualmente en su parte título H, que es propiamente para describe los prácticas geotécnicas. Más adelante podremos estudiar qué dice a fondo esta parte de geotecnia. Ahí pues nos van a decir cuáles son los requisitos mínimos para los sondeos, qué tipo, qué profundidad, que según el uso del suelo y el tipo de la construcción. También se describen otros tipos de perforación y demás que son aplicados a la geotecnia, aparte de los sondeos. En el apartado de parámetros técnicos tenemos los parámetros según la identificación y clasificación del suelo, donde hablamos del tipo de suelos según la clasificación USCS, el contenido de la humedad natural, que es el porcentaje de agua en el suelo en su estado natural, la densidad seca y natural, límite de Astenberg, que pues eso se halla con los límites líquidos, plásticos y el índice de plasticidad, la granulometría. También hay unos parámetros de resistencia y deformabilidad, que es el SPT, el cohesión, ángulo de fricción, módulo de elasticidad y presión de hundimiento. Estos parámetros pues ya lo hemos visto a lo largo del curso, por eso pues no iremos más, no nos extenderemos en esta explicación. En el apartado de parámetros técnicos tenemos los parámetros según la identificación y clasificación del suelo, donde hablamos del tipo de suelos según la clasificación USCS, el contenido de la humedad natural, que es el porcentaje de agua en el suelo en su estado natural, la densidad seca y natural, límite de Astenberg, que pues eso se halla con los límites líquidos, plásticos y el índice de plasticidad. Lo que sí nos concierne en esta parte de sondeos, métodos de sondeo, es el apartado capítulo H3, que describe cómo se debe construir cualquier estructura o cómo se debe hacer ese tipo de sondeo.
perforaciones, excavaciones de terreno. Nos dan unos parámetros como es categoría del proyecto, ya sea baja, media o alta o especial, donde la baja son casas pequeñas, medias son edificios medianos, altas son edificios altos y especial estamos hablando de hospitales, puentes, represas, etc. También determina un número mínimo de sondeos y una profundidad mínima. Todo está descrito en esta tabla que vemos acá. También hay otras reglas como que al menos la mitad de los sondeos deben tener muestreo para llevarlos al laboratorio. También describe que cada sondeo con muestreo se debe tomar cada 1 metro en los primeros 5 metros y luego cada 1,5 metros o donde cambie el material. Los sondeos también deben ubicarse bajo la huella del edificio o cerca, no muy lejanos digamos, el proyecto que queramos desarrollar, y también deben incluirse en áreas donde habrá taludes, excavaciones o rellenos. Comenzamos con el Standard Penetration Test, también conocido como SPT o ensayo de penetración estándar en español. Este es un método de sondeo el cual lo que busca es conocer el valor de N, también conocido como la resistencia a la penetración, que es un valor que puede ser correlacionado con parámetros geotécnicos como la densidad relativa, el ángulo de rozamiento y la carga admisible. Cabe mencionar también que el ensayo puede ejecutarse en cualquier tipo de suelo, sin embargo hay una preferencia por realizarse en suelos tipo granulares, y la frecuencia habitual en que se hace el ensayo a lo largo de un sondeo es cada 2 a 5 metros de profundidad, incluso puede ser mayor dependiendo de las funciones y las características del terreno. En la imagen o en el video podemos analizar cómo funciona la metodología, en donde tenemos una pirámide la cual le da el sostén a la estructura, en donde también tenemos una tubería y también una cuchara que está dentro de la tierra. Tenemos también un martillo, tenemos la bomba que es la que genera la electricidad para poder generar la presión y las personas que pues están al tanto y tomando los datos a medida que avanza el procedimiento. Comenzamos con el Standard Penetration Test, también conocido como SPT o ensayo de penetración estándar en español. Este es un método de sondeo el cual lo que busca es conocer el valor de N, también conocido como la resistencia a la penetración, que es un valor que puede ser correlacionado con parámetros geotécnicos como la densidad relativa, el ángulo de rozamiento y la carga admisible. Cabe mencionar, hablando un poco más a fondo del procedimiento, se debe empezar primero con la limpieza y la preparación de la perforación, en donde limpiamos muy bien las paredes hasta llegar a la cota, que es en la cual se va a hacer el ensayo. También limpiar muy bien la superficie y posterior a eso se quita la bomba y se pone el tomamuestras en la parte inferior. Este tomamuestras está hecho por 3 partes, tenemos la zapata, el tubo bipartido y la cabeza de acoplamiento con varillaje. En el proceso de hincado inicia con la introducción del tomamuestras unos 60 centímetros a lo largo del estudio. Durante este proceso se cuentan los golpes necesarios para hincar el tomamuestras en tramos de 15 centímetros, es decir, van a haber 4 tramos de 15 centímetros para completar los 60 centímetros y pues este se debe realizar con un martillo de peso de 63.5 kilogramos que cae libremente a una altura de 76 centímetros sobre la cabeza que golpea según la norma. Hablando un poco más a fondo del procedimiento, se debe empezar primero con la limpieza y la preparación de la perforación, en donde limpiamos muy bien las paredes hasta llegar a la cota, que es en la cual se va a hacer el ensayo. También limpiar muy bien la superficie y posterior a eso se quita la bomba y se pone el tomamuestras en la... Ahora, ¿cómo se calcula el valor de N? El valor de N es la suma de los golpes necesarios para hincar los 2 tramos centrales de 15 centímetros y este pues se denomina según la resistencia a la penetración estándar, es decir, de los 4 tramos se toma en cuenta el segundo y el tercero. El primero no se toma en cuenta ya que puede verse afectado por la alteración del suelo o derrumbes en las paredes del sondeo, y el último tramo no se toma en cuenta debido a la posible sobrecompactación del suelo. Los otros factores que afectan los resultados, pues primero puede ser la calidad del sondeo, ya que es esencial, limpiar bien y mantener las paredes estables, y el dispositivo que lo golpea, ya que este se recomienda que sea automático. Tenemos también la correlación por nivel freático, en donde se puede aplicar una corrección a la fórmula, como se puede observar en pantalla, cuando se supera el nivel freático en el estudio. Entonces, después toca tener en cuenta, o tenemos que tener en cuenta esta correlación, y se aplica únicamente cuando el valor de N supera los 15, el valor de 15. Ahora, ¿cómo se calcula el valor de N? El valor de N es la suma de los golpes necesarios para hincar los 2 tramos centrales de 15 centímetros. Como ejemplo de este método tenemos el siguiente o la siguiente imagen, en donde vamos a analizar
el siguiente ejercicio. Entonces, decimos que se realiza un ensayo de SPT en un suelo a 4.5 metros de profundidad, obteniendo los siguientes valores de golpe necesarios para enganchar cada tramo de 15 centímetros. Entonces tenemos que el primer golpe, en el primer tramo son 10 golpes, el segundo tramo son 14 golpes, el tercer tramo son 14 golpes y el cuarto tramo son 18 golpes. El objetivo es hallar la resistencia a la penetración estándar, o N, y determinar la densidad relativa con ayuda de la gráfica. En la gráfica podemos analizar que se relaciona el número de golpes con la densidad relativa en función de la profundidad. Entonces, primero, para hallar la resistencia de la penetración estándar se deben tener en cuenta solo los tramos segundo y tercero, como ya habíamos dicho, y el primero y el cuarto no por las razones mencionadas. Entonces, el valor de N en este ensayo, como se puede observar, sería sumar 14 más 14, que nos daría un valor de 28. Y a la hora de proyectarlo, en la gráfica nos paramos en el eje Y y ubicamos el valor de 28, en donde pues proyectamos hasta encontrar la curva que nos indique los 4.5 centímetros de profundidad y nos da una densidad relativa de características densa con un valor siguiendo la línea de la gráfica de profundidad. Nos hemos dado cuenta que no es densa, sino que se determina como una densidad relativa media con un valor de 60 en su misma densidad. Como ejemplo de este método tenemos la siguiente imagen, en donde vamos a analizar el siguiente ejercicio. Entonces, decimos que se realiza un ensayo de SPT en un suelo a 4.5 metros de profundidad, obteniendo los siguientes valores de golpe necesarios para enganchar cada tramo de 15 centímetros. Entonces tenemos que el primer golpe, en el primer tramo son 10 golpes. El método helicoidal es un método de perforación en el que se introduce en el suelo una hélice metálica tipo tornillo gigante llamada barrera helicoidal y gira para abrirse paso al terreno. Una de las características es que no usa agua ni lodo de perforación, extrae el material por medio del tornillo, que lo arrastra a la superficie, es ideal para suelos blandos o medianamente compactados, ya sea como arcillas, limos, arenas, etc. Es rápido, es económico y se puede usar para instalar tubos o realizar pruebas de penetración. Se emplea para perforaciones manuales de 2 a 4 metros de profundidad o mecánicas hasta 40 metros de profundidad. Las limitaciones es que no es apto para suelos muy duros, con gravas gruesas o rocas, y la muestra no siempre es representativa. El método helicoidal es un método de perforación en el que se introduce en el suelo una hélice metálica tipo tornillo gigante llamada barrera helicoidal y gira para abrirse paso al terreno. Una de las características es que no usa agua ni lodo de perforación, extrae el material por medio del tornillo, que lo arrastra a la superficie, es ideal para suelos blandos o medianamente compactados, ya sea como arcillas, limos, arenas, etc. Es rápido, es económico y se puede usar para instalar tubos o realizar pruebas de penetración. Se emplea para perforaciones manuales de 2 a 4 metros de profundidad o mecánicas hasta 40 metros de profundidad. Las limitaciones es que no es apto para suelos muy duros, con gravas. En los equipos tenemos barreras helicoidales, ya sea huecas o normales, varillas en la broca de cabeza y equipo mecánico ligero para profundidades mayores. Acá en esta diapositiva se ilustra cómo es el proceso o cómo funciona ya en el terreno, profundidad y en superficie, que fueron tomadas del libro de González de Valle. En los equipos tenemos barreras helicoidales, ya sea huecas o normales, varillas en la broca de cabeza. Entonces, como ventajas y desventajas de este método, tenemos que es bajo costo, fácil de transporte e instalación rápida. Y las desventajas es que solamente limitados a suelos blandos y no son efectivos en terrenos duros o cementados. Las aplicaciones es para reconocimiento geotécnico preliminar, obtención de muestra para estudios básicos en suelos blandos y cohesivos. Entonces, como ventajas y desventajas de este método, tenemos que es bajo costo, fácil de transporte e instalación rápida. Y las sondeo a rotación o método a rotación. En este método, una barrera o corona de perforación gira a alta velocidad y corta el suelo
o la roca, mientras se bombea agua o lodo para enfriar, limpiar y mantener estable el pozo. Este método es versátil, se puede perforar cualquier tipo de suelo o roca hasta grandes profundidades, habitualmente entre 100 metros, pero también puede alcanzar hasta 1000 metros. Permite una extracción continua de testigos obteniendo una alta calidad. Como limitaciones es que es bastante costosa, es lento en comparación a otros métodos y requiere más equipos y logística. Entre los equipos que compone este método tenemos los principales, que es la cabeza de perforación, tubo de portatestigo, extractor, corona de borde, pueden ser de Widia, que es carburo de tungsteno para suelos y rocas blandas, o diamante para rocas duras o muy duras. Como lo vemos aquí en la imagen, están los de corona de diamante y los de corona de Widia. Entre los equipos que compone este método tenemos, entre las ventajas tenemos que son de alta precisión en la recuperación de testigos y aplicabilidad en una amplia gama de terrenos, y en las desventajas tenemos dificultades en materiales sueltos como gravas y arenas bajo nivel freático, mayor costo operativo. Las aplicaciones son para estudios geotécnicos avanzados en cimentación y túneles, y análisis detallado en la estratigrafía y propiedades mecánicas en los terrenos. Entre las ventajas tenemos que son de alta precisión en la recuperación de testigos y aplicabilidad en una amplia gama de terrenos, y en las desventajas tenemos dificultades en materiales sueltos como gravas y arenas bajo nivel freático, mayor costo operativo. Las aplicaciones son para estudios geotécnicos avanzados en cimentación y túneles, y análisis detallado en la estratigrafía y propiedades mecánicas en los terrenos. Entre las ventajas tenemos que son de alta precisión en la recuperación de testigos y aplicabilidad en una amplia gama de terrenos, y en las desventajas tenemos dificultades en materiales sueltos como gravas y arenas. En el ensayo trepano-tricono primero vamos a explicar qué es un trepano-tricono. Esto es un tipo de broca de perforación rotativa compuesta por 3 conos con dientes de acero o insertos de carburo de tungsteno que gira independientemente y trituran el material del subsuelo a medida que se perfora. ¿Qué es el ensayo trepano-tricono? Es un ensayo de penetración con trepano-tricono, que es la broca, que se realiza durante la perforación rotaria directa con el fin de evaluar la resistencia del suelo o roca de penetración, estimar el tipo del material perforado según su dureza y determinar las zonas de enteros para tomar muestras más precisas, entre otros fines. ¿Cómo funciona? Se instala el trepano-tricono en la punta del equipo de perforación rotaria, se aplica un peso sobre la herramienta, se mide la velocidad de penetración, se registra el avance por unidad de tiempo para caracterizar el estrato. Explicando un poco más a fondo este método, consiste en que a la broca se le impone una fuerza, una carga. Los dientes del trepano-tricono, que es la indentación, penetran en la roca debido a ese empuje sobre la broca. Este mecanismo equivale a la trituración de la roca. A su vez, esos cortes o fragmentos de rocas que se forman debido a ese movimiento lateral de desgarre giran sobre el fondo del barreno y van a superficie. Explicando un poco más a fondo este método, consiste en que a la broca se le impone una fuerza, una carga. Los dientes del trepano-tricono, que es la indentación, penetran en la roca debido a ese empuje sobre la broca. Este mecanismo equivale a la trituración de la roca. A su vez, esos cortes o fragmentos de rocas que se forman debido a ese movimiento lateral de desgarre giran sobre el fondo del barreno y van a superficie. Explicando un poco más a fondo este método, consiste en que a la broca se le
se le impone una fuerza, una carga, los dientes del trepanotricono, que es la indentación. Entre las aplicaciones de este tipo de ensayo está el diseño de cimentaciones profundas, caracterización geomecánica de informaciones, elección del tipo de la broca más eficiente, estudios de estabilidad de taludes y túneles. También tenemos las ventajas y limitaciones. Entre las ventajas tenemos que es rápido y útil en campo, permite perforar roca dura, puede usarse en muchas profundidades, y como limitaciones tenemos que no entrega muchas muestras inalteradas, porque pues es un tipo de sondeo donde se tritura la muestra, resultados indirectos, no sustituye los ensayos de laboratorio y requiere interpretación técnica de parámetros. Entre las aplicaciones de este tipo de ensayo está el diseño de cimentaciones profundas, caracterización geomecánica de informaciones, elección del tipo de la broca más eficiente, estudios de estabilidad de taludes y túneles. También tenemos las ventajas y limitaciones. Entre las ventajas tenemos que es rápido y útil en campo, permite perforar roca dura, puede usarse en muchas profundidades, y como limitaciones tenemos que no entrega muchas muestras inalteradas, porque pues es un tipo de sondeo donde se tritura la muestra, resultados indirectos, no sustituye los ensayos de laboratorio y requiere interpretación técnica de parámetros. Entre las aplicaciones de este tipo de ensayo está el diseño de cimentaciones profundas, caracterización geomecánica de informaciones, elección del tipo de la broca más eficiente, estudios de estabilidad de taludes y túneles. También tenemos las ventajas y limitaciones. Entre las ventajas tenemos que es rápido. Por último tenemos el sondeo de rotopercusión. Este sondeo combina la rotación y la percusión. Eso quiere decir que el terreno se perfora golpeándolo y girando al mismo tiempo esa broca. ¿Cómo funciona? Se utiliza el martillo de fondo, que es un DTH, que es down the hole, que se va en el fondo del barreno y genera los golpes neumáticos o hidráulicos. La rotación es proporcionada por la cabeza rotatoria de la máquina, que es la broca, y se impulsa aire comprimido para activar el martillo o expulsar el detrino, o sea, el material triturado, que es todo el recorte hacia la superficie. ¿Qué se obtiene con estos sondeos de rotopercusión? Se obtiene avances rápidos en terrenos muy duros como granito, basaltos, calizas, compactas, registros de velocidad de penetración, presión y resistencia en el terreno, y a veces también se puede obtener la recuperación parcial de las muestras trituradas o testigos no continuos. Las aplicaciones más comunes es la exploración minera, reconocimientos geotécnicos en rocas, estudios de hidrogeológicos o perforación de pozos, anclajes, micropilotes o cimentaciones profundas. Los equipos que se utilizan en este tipo de sondeos es el martillo de fondo o sistemas de tricono, equipos diseñados para perforación rápida en terrenos difíciles. Entre las ventajas tenemos que, 、 es buena para altas velocidades de perforación, puede atravesar rocas muy duras, como granito, basaltos, calizas, compactas, registros de velocidad de penetración, presión y resistencia en el terreno, y a veces también se puede obtener la recuperación parcial de las muestras trituradas o testigos no continuos. Las aplicaciones más comunes es la exploración minera, reconocimientos geotécnicos en rocas, estudios de hidrogeológicos o perforación de pozos, anclajes, micropilotes o cimentaciones profundas. Atravesar rocas muy duras, ideal para zonas remotas y bajo costo en relación a lo que se puede obtener y a lo rápido que es este tipo de sondeo. Entre las limitaciones es que no obtiene muestras continuas ni inalteradas, no es apto para estudios detallados de suelos, tiene alto consumo de aire y equipos pesados, y también produce mucho ruido y vibraciones en su operación. Los equipos que se utilizan en este tipo de sondeos es el martillo de fondo o sistemas de tricono, equipos diseñados para perforación rápida en terrenos difíciles. Entre las ventajas tenemos que es buena para altas velocidades de perforación, puede
atravesar rocas muy duras, ideal para zonas remotas y bajo costo en relación. Bueno, y como conclusión tenemos que este tipo de métodos son fundamentales en áreas de ingeniería o exploración geológica, también que cada una de estas técnicas tiene aplicaciones específicas según las condiciones del terreno y los objetivos del estudio. Tenemos que el sondeo a percusión SPT es utilizado en suelos blandos o semicohesivos y es económico y sencillo. El sondeo trícono se utiliza especialmente para esas formaciones duras donde se va a requerir una mayor penetración y que cada uno de estos métodos se va a adaptar, como ya lo decíamos, a diferentes condiciones. Ejemplo, el helicoidal para los suelos blandos y rotopercusión para perforaciones rápidas en rocas duras. Y pues ya como tal que usar métodos de forma complementaria va a optimizar resultados y va a combinar estos conocimientos, la recuperación de testigos y pues la perforación en terrenos difíciles. Bueno, y como conclusión tenemos que este tipo de métodos son fundamentales en áreas de ingeniería o exploración. Y bueno, para concluir, estas son nuestras referencias bibliográficas. Muchas gracias por su atención.